Muy buenos días o buenas tardes, va a depender de a qué hora ustedes estén sintonizando este nuevo episodio del podcast de las relaciones públicas aquí hoy en esta serie de PR Coffee. Hoy tengo una grata invitada con la que me siento como que si nos hubiéramos conocido de toda la vida, casi que amigas del colegio porque hablamos así. Ella es Emma Ticó, pero ella realmente es la primera vez que nos vemos cara a cara. ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias Sonia por invitarme. Es un placer estar aquí contigo y con todos los que están al otro lado, ¿no? Escuchándonos. Y sinceramente tengo la misma impresión, ¿no? Es como si nos conociéramos de toda la vida. Así es, y para los que no conocen de toda la vida a Gemma, sí les tengo que decir, Gemma, sí estoy pronunciando bien tu nombre. Sí, es Gema o Gemma, me da igual, como tú quieras. Sí, porque esa fue la primera preocupación que me saltó ahorita. Pero les tengo que decir que ella ha roto esquemas. Ella, por eso justamente nosotros aquí la tenemos de entrevistada en este programa que lo he titulado La especialización en la comunicación reputacional, porque Gemma Ticó es especialista en comunicación del sector porcino, tiene una marca profesional muy fuerte en Instagram, contrario quizás a los que muchos gurús dijeran, ¿no? Que no debes estar en Instagram porque ahí no están en los negocios, ella nos demuestra que puedes hablar de comunicación, puedes hablar de reputación y sobre todo tener una especialidad en un nicho que quizás para muchos no es tan común, el sector porcino. Cuéntanos de qué se trata, Emma. Os cuento, la verdad es que mi camino empezó desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del sector, no desde el lado de la comunicación. Y es que yo de formación soy veterinaria. Mi vida ha estado siempre ligada al sector porcino porque en mi casa hemos tenido granjas siempre, hemos tenido cerdos siempre, entonces es como que sabía que mi camino dentro de la veterinaria iría hacia el sector porcino. Luego la vida, ¿no? Y el destino, o llámale como quieras, ¿no? Cada uno tiene su manera de llamarle, hizo que acabara trabajando en una agencia de marketing y comunicación. Y ahí fue cuando de repente dije, ostras, ¿por qué no unir las dos cosas, ¿no? ¿Por qué no trabajar la comunicación desde mi experiencia como veterinaria y como persona que conoce el sector porcino? Y ahí fue donde nació esta unión tan curiosa y tan distinta, ¿no? Y tan especial. Y cuando decides dar pues este paso a la comunicación especializada en el sector porcino, quizás cuáles fueron las primeras inquietudes que surgían, no tuyas, sino del resto, como diciéndote, ¿es verdad? ¿Va a funcionar esta especialización? ¿O qué significa lo que haces? ¿Pasó? Pasó y me pasó a mí también, ¿eh? Al final, debo reconocer que en ese sentido, para lo bueno y para lo malo, he sido como pionera, ¿no? A la hora de hacer este mix y de hacer esa combinación. Entonces, al principio sí que estaba esa parte de miedo interno mío también a funcionará o no funcionará, pero cuando crees en algo y cuando sientes que algo te dice que es por ahí, pues te arriesgas, ¿no? Y luego desde fuera también es verdad que recibí muchos comentarios, sobre todo a posteriori, no tanto quizás en el momento inicial, sino luego a posteriori, gente que me decía, jo, pues es que pensaba que no te iba a funcionar y lo estás sacando muy bien y adelante, ¿no? Y eso es fruto, básicamente, yo creo que de conocer muy bien a tu cliente ideal, conocer muy bien el sector y conocer muy bien las necesidades que hay dentro del sector, ¿no? Pero sí que aparecieron esos miedos, sí que aparecieron esos comentarios y sobre todo esa confusión, ¿no? De, ¿y esto con esto cómo lo vas a juntar, no? No te oigo, Sonia. Ahí sí. Ahora. ¿Qué te iba a preguntar? Pues, ¿cómo abordas, no? Cuando decides tú iniciar un camino en el que casi nadie tiene un camino trazado, realmente tú marcas las reglas del juego. Entonces, ¿cómo abordas, no? El tema de las asesorías en comunicación en el sector porcino, que quizás muchos dirían, no hay tanta necesidad. Sí, hay necesidad y mucha, por eso pues tú te dedicaste a ello, ¿no? ¿Qué recomendaciones surgen de este abordaje a tus clientes que quizás también para ellos es nuevo, ¿no? Recibir este tipo de asesoría. Sí, para muchos es nuevo, por suerte cada vez para menos, porque cada vez hay más empresas que trabajan marketing y comunicación dentro de las empresas, pero sí que es verdad que el abordaje inicial sobre todo es desde la pérdida del miedo. Miedo a lo desconocido porque es algo nuevo para ellos y miedo también sobre todo a las repercusiones que puede tener, porque cuando te enfrentas a algo nuevo para ti y que encima conlleva exposición pública, y encima estás en un sector como el mío, ¿no? Que es un sector controvertido, cuanto menos,
te aparecen todos los miedos de una, ¿no? No tengo formación en esto, no tengo ni idea de cómo va esto, y encima puede ser que si me lanzo y tengo que superar mis miedos a la hora de aparecer en público, pueda recibir críticas. Con lo cual, para mí, la parte de trabajar es esto, que es como más coaching casi, ¿no? Más la parte de prepararte emocionalmente para eso, para mí es muy importante, ¿no? Y es como ese primer paso. Luego también es verdad que, a pesar de ser un nicho muy, muy concreto, tenemos la suerte que hay mucha diferencia entre empresas dentro del mismo nicho, con lo cual cada una tiene sus necesidades especiales. Entonces, para mí, el siguiente paso, ¿no? Una vez perdido ese miedo inicial, es la escucha activa, ¿no? Esa escucha que te permite descubrir cuáles son las necesidades del cliente y a partir de ahí empezar a trabajar en ese plan o en esa estrategia posterior. Y lo más frecuente, lo que me comentabas, ¿no? ¿Qué recomendaciones das? Para mí la más fundamental y la más frecuente es que pierdan el miedo y que comuniquen, que cuenten lo que hacen, que aparezcan personas detrás de las empresas, que cuenten su experiencia, que cuenten sus historias, porque al final, cuando hablas de tu vivencia, de tus historias, eso nadie te lo puede rebatir, porque eso eres tú, es tu experiencia, es lo que tú has vivido. Eso no es algo que diga un libro o que diga un estudio científico, es algo tuyo, es tu empresa, es tu vida, es la vida de tu familia, con lo cual para mí esa parte es fundamental, ¿no? Esa emoción que además tiene algo muy bueno, que es que desde la prehistoria estamos trasladando información de generación en generación a través de las historias. Entonces, nos engancha mucho una historia y como humanos nos genera mucha curiosidad que nos cuenten las cosas con historias. Y hay muchísimos datos y muchísimos estudios que demuestran, ¿no? que el compartir información desde empresas mediante las historias genera mucha más empatía, confianza, incluso aumenta la cartera de clientes que si lo haces desde simplemente los datos. Y, y otra consulta que te quería hacer, que justamente estábamos hablando de la especialización, el nicho, y en este caso tú comentabas, pues está muy ligado a una pasión y quizás a una forma hasta de vida, porque has estado muy relacionado con el sector. ¿Tú crees que eso es clave al momento de decirnos como profesionales de la comunicación y cuando nos planteamos, sabes que tengo que especializarme? Buscar algo que realmente te guste, te apasiona y no guiarte quizás por la tendencia del mercado, porque tú también lo hubieras podido hacer, ¿no? Te hubieras podido dedicar quizás a otras y quizás mucha gente te dijo, pero ¿por qué no te dedicas a esta área en lugar del sector porcino? Cuéntanos. Para mí como tú bien dices, es fundamental esa pasión. Esa pasión por ese nicho o por ese sector en concreto es vital, porque al final, si no trabajas en algo que te apasiona, es muy complicado y más cuando estamos hablando de una especialización, porque estamos hablando de que vas a estar 24/7 todos los días trabajando en ese nicho concreto. Entonces, para mí la pasión es fundamental. Y luego hay otra cosa que con mi experiencia, desde mi punto de vista, porque es lo que yo he vivido, ¿no? El hecho de conocer el sector previamente. Es decir, el hecho de conocer cómo funciona ese sector desde dentro, el haber trabajado en ese sector en otras empresas desde otras perspectivas y el ser un sector, como tú bien decías, que llevo toda la vida ligada a él, es como muy importante porque te da ese conocimiento y esa cercanía con las necesidades, las preocupaciones, los problemas que tiene tu cliente y eso es lo que hace que conectes mucho más con él, porque al final hablamos mucho en comunicación sobre todo, ¿no? De esa conexión con el cliente ideal, del cliente ideal, qué problemas tiene, qué preocupaciones tiene. Y cuando no lo conoces, porque no has estado en contacto directo con él, es muy difícil rellenar esos típicos formularios de quién es tu cliente ideal. Entonces, por un lado la pasión y por otro lado conocer el sector desde dentro siempre que se pueda ayuda muchísimo. Y si no lo conoces antes, meterte, si sientes que es tu pasión y que va por ahí, meterte a fondo con medios especializados del sector, contacto con empresas, eventos que se haga desde el sector, meterte a fondo para conocerlo cuanto antes. Si tuvieras que definir quizás una línea de tiempo en función a tu avance profesional en la especialización, eh, ¿cómo tú definirías esta línea de tiempo? O sea, me tomó 2 años, 3 años, 4 años, como para explicarle a la gente que quizás el especializarte en un sector no es solamente decirlo, quizás hay todo un recorrido, ¿no? Detrás. Sí, hay un recorrido y se nota. Yo empecé en plena pandemia, en el año 2020. En junio dejé un trabajo fijo, en julio arranqué mi proyecto oficialmente.
dejando de lado que la gente, incluso yo y mi familia, dijo a esta pobre, el encierro en casa le ha sentado mal, porque yo nunca había mostrado esa inquietud por emprender. Ese momento inicial para mí fue crucial el hecho, y es verdad que es algo muy mío, ¿no? Y que es algo que viene de lo que estamos hablando antes. El hecho de conocer el sector y haber trabajado ya con empresas dentro del sector facilita mucho que cuando tú das el paso, la gente ya te tenga ubicada y ya no les vengas de nuevo al sector. No es lo mismo entrar de nuevo a un nicho en concreto que tú ya haber hecho tus pinitos previamente, tus pasos previamente, tus contactos previos con ese sector. Aún así, debo decir que precisamente porque el sector era un sector muy poco dado a comunicar, el proceso, en mi caso, no sé decirte si ha sido lento o rápido, pero ahora que va a hacer 4 años es cuando siento que realmente ya he ocupado ese lugar que en su momento dije, vale, quiero llegar ahí, ¿no? Quiero llegar un poco a convertirme en abanderada o referente para lograr que otras personas hagan lo mismo y pierdan ese miedo que hay, ¿no? Y pongan la comunicación donde toca. Entonces, te hablaría de estos 4 años. El primer año fue complicado, porque el primer año tienes que estar picando mucha piedra, muchas puertas, hay muchos noes. El segundo año, cuando tú estás muy, muy implicado y lo que decía antes, vas a todos los eventos, contactas con todo el mundo, empieza a darse la vuelta. El tercer año para mí fue crucial porque fue el año en el que empezaron a llamarme para dar ponencias y para dar formaciones, y ahí fue cuando noté un salto ya importante, porque al final cuando empiezan las personas a verte dando una charla en un evento del sector, una, se dan cuenta de que la comunicación es importante porque hasta ahora nadie había hablado de esto, y dos, es ese subconsciente que nos pasa a todos, que de repente cuando ves a alguien dando una charla automáticamente dices, vale, esa persona es buena, porque no todo el mundo da charlas. Hay muy pocas oportunidades para dar una charla. Entonces, cuando te ven en varios eventos, eso cambia. Y eso ha hecho que acabara de dar el salto y este año ya, para empezar, voy a dar charlas en el otro lado del charco de donde tú vienes. Lo que pasa que en mi caso me voy a Chile. Este verano voy a estar en Santiago de Chile dando una charla en un congreso. Y por otro lado también es cuando empiezas a poder asesorar a las empresas, porque ellos ya sienten que tú ya estás asentada, ¿no? Entonces, yo creo que este es un proceso pasito a pasito, ¿no? Empezar con picar puertas, vas sacando clientes. Al final, entre esos clientes siempre hay gente que te recomienda para dar alguna ponencia. Cuando das ponencias ya elevas un poco tu autoridad y de ahí ya empiezas a poder convertirte en ese referente, ¿no? O en esa persona en la que guiarse, ¿no? Que sobre todo es necesario si te dedicas a la comunicación reputacional, ¿no? Porque sobre todo ahora, en una época de visibilidad, es muy difícil que la gente diga, bueno, tú aconsejas qué hacer con reputación y comunicación, pero ¿dónde está tu comunicación y dónde está tu reputación? ¿Cómo la gestionas desde casa? Y ahí partimos a el tema de tu cuenta en Instagram, que como yo te decía, para mí si alguien la ve diría, pero ¿por qué está en Instagram si aquí no están los clientes para el sector porcino? Explícale a las personas por qué no siempre todo lo que te dicen los expertos funciona a rajatabla para diferentes sectores o especialización. Al final, no lo he dicho, pero también es verdad que a nivel de ese salto, el tener presencia constante en redes sociales, cada uno en las que considere, es muy importante y ayuda muchísimo, ¿no? LinkedIn más profesional, Instagram tiene otro estilo. En este caso, ¿cuál es mi objetivo con Instagram? En mi caso, al final sí que es verdad que hablamos de que como empresas, hay muchas empresas que no tienen presencia en Instagram, pero es que detrás de las empresas hay personas, hay trabajadores. Y esos trabajadores sí que la mayoría de ellos tienen cuentas de Instagram. Aunque sean personales, aunque sean para contar lo que hacen en vacaciones y cuando quedan con los amigos para tomar unas cervezas. Entonces, cuando tú entras en esas casas de esas personas que están, pues eso, ¿no? De fin de semana y que de repente ven que tú estás ahí para enseñarles cosas y para ayudarles, pero de una forma fresca. Y sobre todo también en mi caso, cuando ven que además de esa parte de contenido más de empresa mío, me dedico también, porque en Instagram en mi caso hay mucha divulgación, y me dedico también a divulgar cosas sobre el sector, es como que también de repente dicen, ostras, esta persona no solo está aquí por vender y para vender, está aquí para ayudarnos de verdad. Y yo creo que ese es el punto que te da Instagram, ¿no? Porque al final LinkedIn es una plataforma muy profesional, sabes que lo que te puedes encontrar muchas veces
Es networking, pero muchas veces en el fondo es verdad que no deja de haber esa relación comercial, ¿no? O ese interés comercial. Por uno o por otro lado o en más o menos frecuencia. En Instagram es muy diferente. Puedes tú compartir cosas también comerciales, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que te conozcan. Y para mí, el aparecer en Instagram fue también el decir, ostras, es que yo quiero que me conozca la gente del sector cuando está fuera del sector, es decir, cuando no están en modo trabajo, para que vean que detrás de ese nombre hay una persona, para contar cómo soy yo y para mostrarme cómo soy. Y luego también para que vean esa parte de divulgación. Porque creo que al final cuando te especializas, otra cosa muy importante también es esa parte de defensa del nicho en el que te estás especializando. Para que la gente que está en ese nicho diga, vale, esa persona no solo está aquí por trabajo, está aquí también porque lo siente, ¿no? Por esa pasión que hablábamos antes. Entonces, para mí eso también es muy importante. Y Claro, de eso puedes hablar en Instagram, porque en LinkedIn no tiene mucho sentido esa parte. exacto, ¿no? A veces en LinkedIn te permiten uno o dos, pero luego ya la misma comunidad es como que dice, no tantas cosas personales. Y para aconsejar a aquellos que quizás están con la duda o que muchas veces ocurre que en el camino de querer hacer algo con tu carrera profesional, especializarte, no lo tienes claro, ¿no? Y pasas a veces un año, te dedicas a ser asesora en imagen, el siguiente año dices, no, yo veo que lo digital está fuerte, entonces voy a ser asesor en creación de contenido. ¿Cuál sería tu consejo, ¿no? Para los profesionales que quizás están en esa duda, ¿no? De, bueno, me especializo, sigo en tema general, ¿cuáles son las preguntas que tengo que plantearme? Porque creo que pasa por eso, ¿no? Primero por un tema de preguntas que te tienes que plantear y responder. Sí. Cuéntanos. Para mí aquí hay dos cosas clave que en el momento en el que yo empecé a trabajar la gestión y la creación de mi marca personal, a pesar de que lo tenía muy claro, porque vengo de esa parte, ¿no? de especialización ya desde el sector, sí que hubo dos ejercicios que para mí marcaron un antes y un después y que siempre recomiendo a quien no tiene muy claro hacia dónde tirar. Por un lado, el análisis DAFO de uno mismo, es decir, analizarte a ti, que eso es complicado, porque el autoanálisis es difícil y sobre todo ahí hay que hacerlo siendo muy sincero con uno mismo. El analizar tus debilidades y tus fortalezas y el analizar en el nicho o en los nichos en los que tú quieres entrar, qué amenazas y qué oportunidades hay, eso es fundamental. Y luego hay otro ejercicio que también es muy bueno, que es el Ikigai. El Ikigai es cuando tú juntas tu pasión con tu trabajo, con tus conocimientos, y hay una parte que a mí me gusta menos, que es la parte de qué harías sin cobrar dinero. Para mí esa parte me gusta menos porque puede generar, yo hay muchas cosas que haría sin cobrar y estoy haciendo cosas sin cobrar en mi sector, pero me he dado cuenta con el tiempo que hay gente que esa parte como que le genera fricción. Entonces, el que se sienta cómodo que meta las cuatro bolitas y el que no, pues que quite, ¿no? Pero esos dos ejercicios son muy importantes. Y luego, como tú bien decías, probar. Al final, la especialización podría ser como, a modo juego, como una comida, ¿no? Tú puedes decir, no, esto no me gusta, y lo pruebas y de repente te encanta. O tú puedes decir, esto me encanta, pero cuando comes una semana cada día lo mismo, te acaba cansando, te acabas dando cuenta de que no es lo tuyo. Con lo cual, para mí, hacer esos dos ejercicios es muy importante porque evita quizás que des tumbos por nichos que igual ya no te gustan tanto o que ves que no acaban de ser coherentes contigo y luego tener muy claro que es un juego. Al final, si algo bueno tenemos hoy en día, es que podemos cambiar, evidentemente sin irnos a cosas radicalmente opuestas, pero podemos cambiar sin que pase nada, porque al final evolucionamos como personas y eso ya está como muy instaurado, ¿no? Esos cambios están como muy instaurados. Así que hacer esos ejercicios y probar. Y justamente cuando tú decías el tema de podemos cambiar y reconstruirnos y deconstruirnos, porque todo está en constante evolución, ya desde el año pasado llegó mucho más el tema con la discusión de la inteligencia artificial. En tu actividad en específico, en el día a día, ¿ha significado algún cambio el hecho de que ya llegó la inteligencia artificial de esta forma más masiva, ¿no? Un poco más quizás abierta, porque para los que trabajábamos en comunicación había muchas herramientas que usaban inteligencia artificial, sino que quizás no tenían ese membrete o no se lo destacaba tanto, ¿no? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad es que
en mi caso no ha cambiado mucho mi forma de trabajar, porque sí que he probado, he investigado, me he formado en cuanto a inteligencia artificial, pero es cierto que luego también te das cuenta que precisamente por lo que hablábamos antes, por esa necesidad de salir de la caja, de salir lo que se recomienda o de salir de lo que se dice que hay que hacer, porque en mi caso mi cliente es muy especial y muy concreto, me he dado cuenta que no encuentro tanta ayuda como se puede encontrar quizás en otros sectores o en otros nichos. Entonces, en mi caso, en cuanto a comunicación, es verdad que no la estoy usando mucho por eso. Sí que es verdad que como sector ha habido una gran evolución porque es un sector que, a pesar de lo que pueda parecer, es muy tecnológico y se Ujú. está investigando muchísimo y se están sacando muchas herramientas de prevención de enfermedades, de mejora de bienestar animal, de mejora en cuanto a calidad de piensos para dar de comer a los animales. Se están sacando muchas herramientas y hay muchísimos estudios y cada vez más con inteligencia artificial. Entonces, a nivel mío igual no, pero a nivel de sector sí que está ayudando mucho a avanzar y a mejorar. Claro, y te genera datos y al final tú tienes que tomarlos y adaptarlos y ver qué te sirve o qué no. Sí, Ya para despedir, que mira que el diálogo ha pasado súper rápido, pues sí. dinos un mensaje para aquellos profesionales que también están pues con el hecho de especializarse y que quizás hay voces que le dicen, ¿sabes qué? Estás loco, esa idea no va a funcionar, o quizás lo has intentado durante un año y todavía no cuaja la idea, no es lo mejor que ya te dediques a otra cosa. Quizás para estas personas que están esperando, pues, un mensaje de alguien que ya recorrió esas fases, ¿no? Esas fases críticas, dinos. Pues para mí lo más fundamental es, si tienes claro que es por ahí, porque has descubierto que esa es tu pasión y has descubierto que hay una necesidad, perseverancia. Porque yo he pasado un gran desierto y en parte lo sigo pasando, pero como tenía muy claro que era por ahí, he perseverado y es perseverancia. Al final es algo que igual hoy en día tenemos poco, ¿no? Porque vivimos muy ajetreados, vivimos muy en el ya, ya, ahora mismo y a veces tenemos poca paciencia, yo me incluyo, y muchas veces sigo teniendo poca paciencia en cosas que están yendo más lentas de lo que me gustaría. Para mí la perseverancia es fundamental. Y luego también el huir del fracaso y huir también de esos mensajes de todo es bonito y todo es muy rápido y el éxito llega enseguida. Eso no es así. Esfuerzo detrás de todo lo que hacemos, porque al final, por suerte o por desgracia, las cosas mágicas y rápidas le suceden a muy poca gente. Entonces, esfuerzo y sobre todo no tener miedo al fracaso, porque de todo se aprende. Así que yo me quedaría con la perseverancia, el esfuerzo y el no tener miedo al fracaso y el tirar y escuchar opiniones, pero cuando tú tienes claro el camino, aguantar y tirar. Si ves que llega un momento en el que no puedes más, evidentemente no, ¿no? Pero si sientes que es por ahí, no derrumbarse a la primera para mí es importante, porque yo hubiese tirado la toalla, vamos, hace ya a los 3 meses de empezar, porque te dicen, no, tienes que medir comentarios, me gusta. A mí no me comenta nadie, sigue comentándome muy poca gente, sigue dándome me gusta muy poca gente, pero he encontrado otras maneras de saber que siguen mi contenido. Entonces es estar Exacto. con perseverancia y con esfuerzo y con búsqueda constante de por dónde tirar. Claro, a veces no se ve en los comentarios, sino que la gente guarda tus publicaciones o te escribe por interno. No sé si te ha pasado que la gente que te contrata o que te pide consultorías muchas veces no es la gente que más interactúa contigo en las redes. Es gente que No, está viendo, es como si te estuviera stalkeando y se está alimentando poco a poco y decide consultarte de una manera privada. sí. Claro, todos necesitamos esos fans, ¿no? Que nos dan aliento y seguir adelante, pero no necesariamente ellos son los que te contratan, ¿no? No, no. De eso habla Guillermo González Pimiento, que es experto en LinkedIn, Sí, habla del sí, engagement fantasma. Y es sí, que es sí, así. Muchas veces nos dejamos como guiar, ¿no? Por ese punto brillante de los me gusta, del dinero, de ganar mucho en poco tiempo. Y ostras, detrás hay muchas más cosas, ¿no? Y hay que trabajar en muchas más cosas. Entonces, sí, no es todo lo que se ve, hay mucho más detrás y muchas veces lo que hay detrás es mucho más importante que lo que se quiere mostrar por delante. sabias palabras y para pues, que la gente siga todavía conociendo más de ti y llenándose de esas píldoras de sabiduría, dinos en cómo te pueden encontrar en las diferentes redes y en qué redes te pueden pues buscar y tu página web también, ¿no?
Pues mira, estoy en LinkedIn, en Instagram, en TikTok y en YouTube, que son las 4 redes que uso, como Gemma Tico Gil. Por ahí por mi nombre puedan encontrarme. Luego también tengo página web. Tengo la página web de gematico.com, que es la mía. Y luego también tengo la página de mi agencia de comunicación, que es agencia-oinkers. De oink, del onomatopeya del cerdito, oinkers. Pero bueno, básicamente por redes sociales pueden encontrarme y por ahí ya les guiaré con lo que necesiten y podremos pasar a hablar tranquilamente más por privado. Si tienen cualquier duda de especialización, de lo que sea, no solo de mi trabajo, sino de mi proceso, ¿no? De lo que hemos estado hablando hoy aquí. Así es, muchísimas gracias, Emma. Yo creo que pues tienes mucho todavía por mostrar y seguir triunfando, y sobre todo porque cuando uno es pionero en un sector, como tú dices, hay una época de desierto, pero luego la época de la cosecha es la que uno más la motiva porque te dices, pues yo sabía que no tenía que tirar la toalla, ¿no? Yo sabía que tenía que seguir. Y esperamos que así también surjan muchos yo sabía dentro de la gente que escuchó este podcast y que seguramente va a correr a revisar tus redes sociales para poder seguirte. Un abrazo, Emma. Un abrazo, Sonia. Muchísimas gracias a ti y a todos los que estáis escuchándonos.